Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por ello morirá. Es terrible pensar que el estar bien con Dios pudiera únicamente depender de nuestras acciones. Eso planteaba la ley mosaica, pero solo era para demostrar que eso es imposible para nosotros. El contraste que plantea Dios por medio del profeta tiene el gran objetivo de arrancar esta pregunta. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Acercarte a Él sería un buen comienzo. Creer en Él y creerle a Él traería grandes cosas a tu vida. Aceptarlo como tu Señor y Salvador lograría la redención de tu alma. Y como resultado, Cristo guiaría tu vida para guardar las ordenanzas de Dios y andar en sus caminos. Ese es el orden de Dios. Cristo llega a tu vida y Él cambia tu vida para que tú sigas sus caminos. Corazón nuevo y espíritu nuevo. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Recordaba de un evento que le sucedió a un jugador europeo que me impactó mucho, pero no me podía acordar de algunos detalles importantes. Con una sencilla búsqueda en el internet logré dar con la noticia. Fue en 1993, un jugador serbio, estrella de su equipo en esos momentos. Era excelente jugando básquet, pero era demasiado temperamental. Estaban en un partido muy importante y este jugador hizo un movimiento y anotó una canasta muy valiosa, quitándose con su cuerpo a un adversario de encima. Sin embargo, el árbitro del encuentro consideró que cometió un movimiento irregular, anuló los puntos y le marcó falta. Lo que sucedió después fue lo que me dejó impactado y a la fecha lo recuerdo, pues yo vi la noticia y las imágenes de lo que pasó. Como mencioné, este jugador era muy temperamental y al saber la decisión arbitral apretó los puños y en un arranque de ira usó su cabeza como una especie de ariete y con ella golpeó la base del poste de la canasta, que en esa ocasión no estaba con colchón. ¿Qué sucedió? Con esa acción se rompió una de las cervicales y quedó parapléjico. Su vida ya no fue la misma y, por supuesto, nadie tuvo la culpa de su condición más que él mismo. Fue desafortunado su desenlace, lo perdió todo, y su futuro como basquetbolista se fue de la noche a la mañana. Y como cualquiera puede deducir, llevó la consecuencia de su arrebatada decisión. Hablar de Ezequiel es hablar de varios temas icónicos que solo este profeta toca. Uno de ellos está en el capítulo 18, que enseña precisamente acerca de la consecuencia de lo que hacemos y lo que finalmente Dios desea, que seamos nuevas criaturas y reflejemos eso, ser cristianos cambiados por Cristo. Primero notemos la idea que estaba regándose como pólvora en medio de esa gente rebelde que se hacía llamar pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículos 1 y 2. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra, diciendo, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera? Debemos recordar que en este momento el pueblo de Judá se deleitaba en sus pecados, idolatrías y cualquier tipo de atrocidad de la que no tengo intención alguna de describir a detalle. Por supuesto que en algún momento tenían un cierto remordimiento de conciencia. Dios a todos nos la ha dado, solo que al estar viviendo perdida y pérfidamente en la maldad, esa conciencia se cauteriza con el tiempo y por eso se ve cualquier tipo de pecado bajo el cielo que inundan esta tierra de escándalos indescriptibles. Aquellos judíos, para sobar sus propias conciencias, llegaban a inventarse refranes con los que se convencían a sí mismos que nada les iba a pasar, llevando sus vidas como las llevaban. Leamos otra vez ese refrán tan peculiar. Los padres comieron el agraz, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Si las uvas son agrias, como lo que este refrán sugiere, suena absurdo que otra persona sienta esa amargura y dolor en sus dientes. Si yo tomo un veneno esperando que otro sea el que lleve el daño, cualquiera me va a tomar de loco o con mucha falta de inteligencia. Eso no sucede. Todos sabemos que yo mismo recibiría el daño y la consecuencia de esa insensatez. Pero ese refrán implicaba no solo una rebeldía hacia Dios al ellos vivir bajo pecado, sino un egoísmo tal que si pudiera venir un castigo, ese caería sobre sus hijos. En lo que le sigue a lo absurdo, preferirían sin misericordia alguna que sus propios hijos,
a los que se supone un padre ama más que a sí mismo, llevaran el azote sobre sus vidas en vez de ellos. Dios les reclama con estas palabras: ¿qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué es esto que escucho de sus bocas? ¿Por quién me toman? Así es como podría yo parafrasear estos dichos de Dios. Y como es su costumbre, nuestro Señor comienza, a partir de palabras como esta, una de las más grandes y memorables enseñanzas en toda la Biblia. Es una que por años me ha enseñado acerca del carácter de Dios, de lo que hemos recibido por ser su pueblo, y lo que espera de nosotros como sus hijos. Dios no va a dejar refranes que sustituyan este absurdo pensamiento acerca de que ellos no iban a recibir castigo. Él da una lección que pone las bases para mostrar y demostrar a quien sea y donde sea, quién vive y es de él y quién no. Primero menciona Ezequiel 18:3. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Si para vivir con ocurrencias, los seres humanos nos pintamos solos, la corrupción permea incluso en las mismas leyes de los países, se aprueban normas que permiten hacer y deshacer a hombres y mujeres corruptos, y nadie puede hacer nada en contra de tales abusos. No vayamos tan arriba en la estructura social. Hay quienes se preguntan por qué sus propios hijos son unos egoístas y groseros, pero ellos mismos muestran las mismas actitudes hacia los demás. El flojo se pregunta por qué siempre tiene problemas de dinero, sin que quiera reconocer lo obvio, pues con todo prefiere vivir de esa manera a mover un dedo para trabajar. Vean al fumador muriendo de enfisema pulmonar lenta y dolorosamente, y a la vez engañándose que un cigarro más no le hará daño. Contemplen al borracho durmiendo sobre lo que su estómago devolvió, y a la postre con una cirrosis hepática que lo lleva con dolor a la tumba, pero a la vez sin poder soltar la botella que lleva a todos lados. ¿Qué tal el drogadicto? Nunca sentirá el éxtasis que experimentó la primera vez, y todo él hecho pedazos por fuera y por dentro, irá rápidamente al cementerio si es que hay alguien que lo entierre. Bien, leemos en esta enseñanza lo siguiente, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios está poniendo las reglas claras. Así es la cosa. Si yo hago algo, yo llevo la consecuencia de lo que hago. No parece tan difícil de entender, pero aquel pueblo no parecía comprender esta lógica. El alma que pecare, esa morirá. Por años he visto usar este pasaje y yo mismo lo he hecho al predicar con él al inconverso. No es mala la idea, desde luego. Lo que se me hace interesante es que es una enseñanza directa al pueblo de Dios, y aunque nosotros no somos aquellos judíos, podemos aprender algo para nuestras vidas. Recordemos el contexto. Aquellos rebeldes en Judá no querían hacerse responsables de sus pecados, ni querían llevar sus consecuencias. Se les hacía fácil cometer cualquier maldad que se les ocurriera y pensaban que no les iba a pasar nada. Dios les va a enseñar algo muy diferente a lo que estaban concibiendo y poniéndolo como norma de vida. Después que les dice que el alma que pecare, esa es la que va a morir, comienza con su gran lección de vida como debe ser. Ezequiel 18, versículos 5 al 9. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornare su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, no diere al logro, ni recibiere aumento, de la maldad le trajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer verdad, este es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Vamos a hacer una gran aclaración antes de continuar. He notado más de una vez que se usan esta clase de versículos para enseñar que quien como cristiano comete pecado, ya a Dios le retira la bendición de ser su hijo y ya no es salvo por la sangre de Cristo. Sé que me estoy metiendo en un tema polémico para muchos. La verdad es que al leer la Biblia la gran enseñanza es que la salvación no se pierde y que ella no depende de nosotros o de lo que hagamos. Lo que Dios da no lo quita por nuestros errores, pues siendo sinceros, ¿quién de nosotros no los comete, seamos o no cristianos? Lo que aquí vemos es una expectativa que Dios esperaba ver en aquellos judíos y la norma principal para nosotros, llevar una vida agradable a Él.
Miremos, por ejemplo, algunas de las cosas que Dios exhorta al Israel rebelde de esos años, como este versículo 6, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa. Esto es muy específico, y después de una búsqueda tal vez no muy exhaustiva, nos enteraremos que eran mandamientos plasmados en la ley mosaica. Comer sobre los montes era por lo general consumir alimentos inmundos según dicha ley. La idolatría, que por cierto era lo que se vivía cotidianamente en Israel, siempre ha sido y aún hoy es condenada por Dios mismo y es altamente aborrecible ante sus ojos. Meterse con la mujer de su prójimo o allegarse a mujer menstruosa era algo prohibido desde los tiempos de Moisés, y eran prácticas muy antiguas que siempre hicieron las gentes de alrededor de Israel. Por el refrán que concibieron y sus ideas de que no les pasaría nada, ellos hacían estas cosas de una manera tan natural que ya ni les importaba. Una vez superada la vergüenza, cualquier cosa es posible. Su pecaminosidad los hizo aceptar y hacer prácticas todavía más deleznables que los mismos paganos, incluso en perjuicio de sus propios compatriotas. Vean lo que Dios revela en los versículos 7 al 9. Ni oprimiere a ninguno, al deudor tornare su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, no diere al ogro, ni recibiere aumento, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer verdad, este es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. ¿Por qué precisamente estos asuntos tan específicos? ¿Oprimir? ¿Quitar la vestimenta al deudor? ¿Robar? ¿Ser usurero? Claro, no se señala lo que se está haciendo bien para corregirlo, obviamente. ¿Por qué en general el pueblo se molestaba con los profetas? Si yo estoy haciendo bien las cosas, palabras como estas me sirven como advertencia y me encanta reafirmar mi conocimiento acerca de los caminos rectos de Dios. Son como las señales de tránsito. No me molesta en lo absoluto que de repente se me ponga una señal grande y roja que diga alto. Al contrario, es para mi bien. Lo mismo son estas palabras. Siempre son y serán para mi beneficio. Pero si alguno está viviendo en sus maldades y escucha este tipo de reconvenciones, pueden surgir 3 reacciones. 1. Ser cínico e ignorarlas siguiendo con sus maldades. Eso hacían muchos en el pueblo y se hicieron aborrecibles ante los ojos de Dios. 2. Enojarse y responder, incluso violentamente. Eso pasó con Jeremías y hasta lo torturaron. A Ezequiel eventualmente le pasó, y uno finalmente le golpeó la cabeza con tal fuerza que le sacó los sesos. 3. Recapacitar y redirigir el rumbo de su vida. Si Cristo realmente nos salvó, eso es precisamente lo que debe pasar. Testimonios como el del apóstol Pablo, el etíope gobernador de la reina Candace y Apolos, son grandes pruebas de que nuestro Cristo cambia vidas. Analicemos un poco más el versículo 9. En mis ordenanzas caminare y guardaré mis derechos para hacer verdad. Este es justo. Este vivirá, dice el Señor Jehová. Hay un aspecto súper interesante en estas palabras. Caminar en las ordenanzas de Dios y guardar sus derechos tiene un gran objetivo. En mis ordenanzas caminare y guardaré mis derechos para hacer verdad. Dios desde siempre ha sido el mismo y siempre ha dicho lo mismo. Sus hijos demuestran serlo no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y aquí es muy claro que andar en sus ordenanzas y guardar sus derechos es hacer la verdad. Aquellas personas se jactaban diciendo tener a Dios cerca de ellos y al mismo tiempo rechazarlo intencionalmente y adorando las criaturas antes que al Creador. Si nosotros, cuando alguien nos quiere engañar cuando lo cachamos en su jugada, le decimos, ¿qué hacen? No somos tontos. ¿Por qué pensaríamos que Dios cree las mentiras de los hombres por más encubiertas que éstas sean y pretender que no va a decir nada? Querer engañarlo es simplemente ofenderle y ofender su inteligencia. Eso, cabe señalar, nunca ha traído nada bueno a quien osa hacerlo. Caminamos en sus ordenanzas como actual pueblo de Dios, no para conseguir sus favores y su salvación. Esa es la gran mentira de la religión. Porque ya somos salvos, porque ya somos rescatados, por eso caminamos. La nueva criatura vive para Cristo y Él mismo es su más grande motivación. Este es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Ahora veamos el contraste plasmado por el profeta
pues también de eso nos enseña nuestro Señor. Ezequiel capítulo 18, versículos 10 al 13. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, antes comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no tornare la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, diere usura y recibiere aumento, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. ¿Hay una ganancia o pérdida por la relación que tienen padre e hijo? No es ninguna especie de nepotismo. Cada quien lleva sobre sí la consecuencia de sus acciones. Esaú no tuvo la bendición aunque la procuró con lágrimas, y cada quien es responsable de sus propias acciones y decisiones. Si el padre no lo hizo, pero el hijo sí, es el hijo quien lleva la consecuencia, y lo mismo es del otro modo. Hermanos, nuestros hechos muestran claramente de quién somos. El versículo 13 así termina: no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Vean hasta qué punto llegó la casa de Israel con tal de justificar sus pecados. Quien desea hacer ese tipo de justificaciones encontrará las más fantasiosas ocurrencias. Llevará sus vidas conforme a esos pensamientos tan absurdos y dirá que todo está bien en su vida. Es como la fábula del rey que lo engañaron con hacerle un traje invisible. Se convenció a sí mismo que era algo real y que todos debían verlo así, y al final quedó en ridículo, desnudo ante todos. Sin embargo, ese refrán que los hacía pensar que sus pecados los iban a llevar sus hijos y no ellos, estaba demasiado arraigado. Es como la idolatría disfrazada de la Navidad. Está demasiado arraigada incluso entre los cristianos, y no por eso nuestro Señor se calla. Y cuando las cosas son así, Él tiene su método: las múltiples repeticiones. Ezequiel capítulo 18, versículos 14 al 19. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no empeñare, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere de vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, usura ni aumento no recibiere, hiciere mis derechos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. Miren la palabra tan importante: guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. Simplemente nadie lleva el castigo por otro. Bueno, excepto nuestro Señor Jesucristo, quien llevó todos nuestros pecados sobre el madero. Por eso debemos amarlo con todo nuestro ser, y lo menos que podemos hacer es llevar nuestra vida con el juicio y la justicia que Él demanda. Recuerden, aquí dice la Biblia: guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. Es aquí el punto: y las hizo. A aquellos judíos cuya cabeza dura no les dejaba razonar algo tan lógico, les hizo escuchar esto hasta el cansancio. Ezequiel 18:19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia. Otra vez esa palabra. Guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. Y como es sabido de nuestro Dios, todavía ahonda en su enseñanza para que no quede duda cuál es su poderoso mensaje. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Como lo he mencionado anteriormente en este mensaje, el contexto es que Israel no quería hacerse responsable de sus pecados, y tanto hijos como padres buscaban quién pagara por ellos sus truhanerías. Dios no piensa de este modo, y eso Ezequiel lo deja muy claro. Incluso manda un mensaje de esperanza.
Ezequiel 18, versículos 21 y 22. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Sin embargo, todo esto trae un gran problema para el ser humano en general, y el pueblo judío lo demostró vez tras vez con sus acciones. Nuestra inutilidad humana nos inhabilita para agradar a Dios y seguir sus ordenanzas. Esa es la pura verdad. Si fuéramos capaces de hacer justicia y conducirnos con rectitud permanentemente, no habría necesidad de buscar redención alguna de nuestras faltas. Véanlos. A todos ellos la palabra de Dios les fue confiada. Se les dijo de manera directa y en innumerables ocasiones lo que leímos en el versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Sucedió tal cosa? ¿Se pudieron apartar de sus impiedades? Antes, como el loco que va a sus prisiones y no recapacita que es en su perjuicio, así nos demostraron a todos que no sabían cesar de pecar. Pero no habría un punto que resaltar si no reconocemos que somos exactamente iguales que ellos. Es decir, somos incapaces de agradar a Dios aun si nos lo proponemos. Entonces, ¿a qué esperanza me refiero cuando leemos estas palabras? Hay que recordar las sabias palabras que el apóstol Pablo escribió a los hermanos que se congregaban en Roma. Romanos capítulo 5, versículo 20, vamos a ese pasaje. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. ¡Oh, qué maravilloso es nuestro Dios! La salvación es del Señor y es por gracia. Siempre está Él queriéndonos apuntar hacia la verdadera fuente de dicha salvación, la única persona que puede cambiar nuestras vidas, nuestro gran Señor Jesucristo. Después de estas enseñanzas, Dios suelta uno de esos grandes pasajes que están plasmados para la posteridad. Revela amorosamente lo que tiene concebido desde siempre. Ezequiel capítulo 18, versículos 23. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Oh, sí, Dios quería que aquellos judíos entendieran que les quería dar vida abundante, plena y eterna. El problema, como ya lo mencioné, es que somos tan tendientes a pecar. Y digo somos, pues no es un mensaje exclusivo para los de Judá en esos momentos. Nuestra tendencia como humanidad es de continuo mal. Por eso nos sorprende el siguiente versículo, Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, por su rebelión con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por ello morirá. Es terrible pensar que el estar bien con Dios pudiera únicamente depender de nuestras acciones. Eso planteaba la ley mosaica, pero solo era para demostrar que eso es imposible para nosotros. El contraste que plantea Dios por medio del profeta tiene el gran objetivo de arrancar esta pregunta. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Acercarte a Él sería un buen comienzo. Creer en Él y creerle a Él traería grandes cosas a tu vida. Aceptarlo como tu Señor y Salvador lograría la redención de tu alma. Y como resultado, Cristo guiaría tu vida para guardar las ordenanzas de Dios y andar en sus caminos. Ese es el orden de Dios. Cristo llega a tu vida y Él cambia tu vida para que tú sigas sus caminos. No obstante, cuando muchos andan tras la vanidad de su sentido, siempre quieren argumentar y justificar sus malas acciones. ¿Qué creen? Israel tomó esa postura y concibió la idea de que Dios no era justo al plantear cómo piensa en estos temas y lo que Él exige del alma pecadora. Leamos un poco más. Ezequiel 18, versículos 25 al 29. Y si dijereis, no es derecho el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Porque miró y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es derecho el camino del Señor, ¿no son derechos mis caminos, casa de Israel? Cierto,
Vuestros caminos no son derechos. No es Dios el problema. Nunca lo ha sido. En aquellos días, Israel era el que tenía que cambiar. Y el día de hoy, por supuesto que nosotros tenemos que cambiar. Y solo hay una manera de hacerlo, y no es por nuestra fuerza ni por nuestra voluntad. Apartarse de prevaricaciones no está en nuestros genes. No le podemos decir a un paralítico que camine, o a un ciego que vea, o a un sordo que oiga. Ellos por sí mismos no pueden. Asimismo nosotros no podemos dejar de pecar. Pero hubo alguien que levantó cojos, dio vista a los ciegos e hizo oír a los sordos. Sí, es Él, el que llevó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Cuando llega Él a un alma pecadora, algo debe suceder. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Amén. Gloria a nuestro Dios. Todo está allí, en el corazón. Todo está en tener un espíritu nuevo. No lograremos mejorar nuestras vidas y cambiarlas como Dios desea hasta que no llegue Él y cambie nuestro corazón y nos dé ese espíritu nuevo. Y eso solo Cristo lo puede hacer. Todo está en esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Ezequiel 18:32. Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Ese es el camino. Sí, mi estimado oyente, por ti murió Cristo. No hay otro camino para cambiar nuestras vidas. Él es a quien debemos allegarnos y es Él el que puede cambiarnos. Rindámonos pues a su voluntad y que sea Él el Señor de nuestras vidas. Que Dios siempre te bendiga. Amén.